Hola a todos ciclofanáticos de habla hispana. And if you don't speak Spanish, there are subtitles. La organización de la París-Niza ha tomado la decisión de recortar la carrera y programó su última jornada para el día sábado. Todo por unirse a los esfuerzos que está tomando la Unión Europea con el objetivo de limitar la expansión del virus. El Team Bahrain-McLaren ha decidido no tomar la partida, sincronizándose también con los mismos esfuerzos. Y no siguen en competencia Hugo Hofstadter y Matt Smith del Israel Startup Nation, Caleb Ewan y Jasper de Vries del Lotto Soudal y Elia Viviani del Cofidis, sumándose a la lista de retiros de esta semana, donde el día de ayer abandonó casi la mitad del EF Pro Cycling con Lawson Craddock, Michael Woods y TJ Van Garderen, más las bajas de Diego Rosa del Arkea Samsic, Pascal Ackermann del Bora y Sam Bennett a mitad de semana, para completar un total de 27 ciclistas retirados de los 136 que tomaron la partida en la primera etapa. La clasificación general continúa teniendo a Schachmann como líder, Sergio Higuita es quinto a 1.08, Vincenzo Nibali a 1.18, Julian Alaphilippe a 2.04 y Nairo Quintana se mantiene en la 24ª posición a 2 minutos 38. Mejora el clima a medida que la carrera avance hacia el sur de Francia y la montaña hace su aparición. Hoy con 6 puertos entre segunda y tercera categoría, con un ascenso corto en los últimos 5 kilómetros y luego de su posterior descenso buscará la línea de meta en un pequeño repecho de 400 metros. En el primer tercio de carrera se dio una fuga durante el ascenso a los 2 primeros puertos de montaña, y que llegó a tomar hasta 1 minuto 45 de ventaja sobre los demás competidores. Entre los fugados estaban el campeón del mundo Mats Pedersen luciendo su maillot arcoíris, los franceses Alexis Gougart, Nicolas Edet, Anthony Pérez y Romain Bardet, el colombiano Winner Anacona del Arkea Samsic y el suizo Stefan Koenig. Bardet y Edet son quienes pasan por delante en los puertos y sprints puntuables. La suma de unidades le permite asegurar a Nicolas Edet la clasificación de la montaña y mañana en la última fracción saldrá luciendo la camiseta de puntos rojos. Hay varios movimientos entre la punta y se va desgranando la fuga. Ceden Pérez, Pedersen y Koenig. Luego no puede seguir el ritmo Anacona y solo quedan en punta Romain Bardet y Nicolas Edet. Del lote se desprende Søren Kragh Andersen, quien ganará la contrarreloj del miércoles y se une a los punteros. Sacan más de 1 minuto de diferencia y el de Dinamarca es líder virtual en carretera. También se desprenden del pelotón Benoot y Nibali uniéndose a la punta. Empujan el lote los hombres del de Koenig con Jongers a la cabeza para tratar de darles caza. En el descenso Benoot del Sunweb se desprende y amplía su diferencia a 35 segundos. Y una docena de hombres bajan a toda velocidad buscando darles caza. Un repecho a 3 kilómetros es la última dificultad para él antes de ir por la etapa. La diferencia es suficiente para llegar a línea de meta y llevarse la victoria. Más atrás el grupo con todos los favoritos pelea por los segundos de bonificación restantes y reacomodarse en la clasificación general. El segundo puesto en la etapa es para Michael Matthews, también del Sunweb, y el tercero lo ocupa Sergio Higuita. La general sigue en manos de Max Schachmann, quien por suerte no chocó contra una de las casas en el último descenso y solo se dio algunos segundos. Benoot es segundo a 18 y Monster Higuita subió a la tercera posición a solo 43 segundos. Nibali, Pinot y Alaphilippe están dentro del top 10. Y Nairo Alexander asciende al puesto 12 con 2.27 de diferencia. El campeón de la carrera se definirá mañana en los Alpes, en una etapa de 165 kilómetros con 3 puertos de segunda y primera categoría, y un final con los últimos 18 picando hacia arriba con los últimos 10 al 6,5% de promedio. Muy interesante estará la definición de esta París-Niza 2020 con este recorrido montañoso y por las figuras presentes. ¿Quién ganará la etapa y quién se quedará con el título? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho, por favor. Para todos un muy feliz viernes.